Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y buena energía. Hoy venimos con una noticia que estoy segura va a hacer saltar de emoción a más de uno de ustedes, especialmente a los fans de esa pareja que ha conquistado nuestros corazones en la pantalla. Sí, ya lo están imaginando, ¿verdad? Vamos a hablar de Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir. Y no es un rumor más, porque hoy la propia Afra se ha abierto en canal para contarnos así fue la pedida de mano. Prepárense para dosis extra de romance, detalles jugosos y la dulzura que solo esta pareja puede darnos. Si ustedes son tan fanáticos como yo de sus historias, de su química innegable y de ver cómo su amor traspasa la ficción, quédense conmigo hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta conmovedora confesión, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni una sola de nuestras novedades, porque aquí siempre tenemos lo más fresco y emocionante del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Bueno, como les decía, la noticia que nos trae hoy es pura miel para el alma. Afra Saraalu, esa actriz talentosa y carismática que hemos visto brillar en tantas producciones, ha decidido compartir con todos nosotros un momento increíblemente íntimo y especial, el instante en que su amado Mert Ramazan Demir le pidió matrimonio. Imagínense la escena, la emoción, los nervios, todo. Ha sido en una entrevista reciente donde Afra, con esa dulzura que la caracteriza, ha relatado con lujo de detalles cómo fue ese mágico momento. Y créanme, escucharla contar los pormenores es transportarse directamente a ese instante de felicidad pura. Lo primero que Afra quiso enfatizar es que si bien Mert es una persona muy romántica, la propuesta no fue algo exageradamente ostentoso, sino más bien íntimo y lleno de significado para ellos como pareja. Ella destacó que Mert buscó un momento que fuera genuino y reflejara su relación. Y es que para quienes seguimos su historia desde hace tiempo, sabemos que su amor siempre ha sido mostrado de una manera muy auténtica, sin grandes alardes, pero con una profundidad que enamora. Según lo que Afra compartió, la pedida de mano ocurrió en un entorno muy especial para ambos. Aunque no dio el nombre exacto del lugar para mantener un poco de esa privacidad que ellos valoran, sí describió la atmósfera como muy cálida y acogedora. Se trataba de una cena íntima planeada por Mert, donde solo estaban ellos dos. Ya se pueden imaginar el nivel de intimidad y romanticismo. No hubo grandes multitudes ni flashes de cámaras innecesarios, sino el espacio perfecto para que las emociones fluyeran sin interrupciones. Afra contó que estaba un poco nerviosa, como es natural, pero que la calma y la seguridad que Mert transmitía la hicieron sentir más tranquila. Mert, por su parte, se acercó a ella con una mezcla de emoción y ternura en sus ojos. Él le habló sobre su amor, sobre el futuro que quería construir juntos y sobre lo feliz que la hacía. Imaginen el corazón de Afra latiendo a 1000 por hora mientras escuchaba esas palabras tan hermosas. Y llegó el momento cumbre. Mert sacó un anillo y aquí es donde Afra hizo una pausa, seguramente para revivir ese instante, y compartió que el anillo era precioso, sencillo pero con un brillo especial que reflejaba su amor. Luego, de rodillas, tal como manda la tradición, Mert le preguntó a Afra si quería casarse con él. Uf. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. La reacción de Afra fue, por supuesto, de una alegría inmensa. Ella describió cómo las lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos, y cómo su respuesta fue un rotundo sí, quiero. Afra quiso resaltar la importancia de que ese momento fuera solo de ellos, una experiencia que sellaría su compromiso de una manera muy personal y significativa. No se trataba de una actuación para el público, sino de un compromiso real y profundo entre dos personas que se aman. Además de los detalles de la propuesta en sí, Afra también habló un poco sobre lo que significa para ella esta nueva etapa. Expresó que se siente muy emocionada y feliz por dar este paso junto a Mert. Compartió que están planeando todo con calma, disfrutando cada momento de la preparación. Y aunque no se aventuró a dar fechas exactas, sí dejó entrever que están ilusionados con la idea de formar su propia familia y seguir construyendo su vida juntos. Algo que me pareció particularmente tierno fue cuando Afra mencionó que Mert, a pesar de su seguridad en el momento de la pedida, también mostraba esa chispa de nerviosismo que hace que estos momentos sean tan auténticos. Es como ver a dos enamorados, un poco asustados pero rebosantes de ilusión por lo que está por venir.
Esa vulnerabilidad, esa entrega total, es lo que hace que su relación sea tan admirada. La confesión de Afra también nos da una pincelada de cómo es Mert como pareja. Ella lo describió como un hombre atento, detallista y sumamente enamorado. Mencionó que siempre ha sido un gran apoyo para ella, tanto en lo personal como en lo profesional. Y esta pedida de mano, según sus palabras, fue la culminación de todo ese amor y dedicación que él le ha demostrado. Otro punto interesante que Afra mencionó es la importancia de la discreción que ambos han mantenido en su relación. Aunque son figuras públicas muy queridas, han sabido separar su vida privada de su vida profesional, permitiendo que su amor florezca lejos de los focos indiscretos. Esta pedida de mano, al ser compartida de forma voluntaria y en sus propios términos, demuestra esa confianza y esa conexión especial que tienen con sus seguidores. Para todos los que los admiramos, es un regalo poder ser testigos de estos momentos. Ver cómo su amor que nació en el set de rodaje ha crecido y se ha fortalecido hasta llegar a este punto de compromiso, es realmente inspirador. Afra transmitió una felicidad palpable al hablar de Mert y de su futuro juntos. Se notaba en su voz, en sus gestos, en la forma en que sus ojos brillaban al recordar ese momento. Es importante recalcar que Afra no dio detalles sobre el tipo de ceremonia que planean, si será algo grande o más íntimo, pero lo que sí quedó claro es que están disfrutando mucho de esta etapa de compromiso. Están enfocados en construir un futuro sólido juntos, basado en el amor, el respeto y la admiración mutua. Y eso, señores, es lo más hermoso que podemos presenciar. En resumen, mis queridos espectadores, la pedida de mano de Mert Ramazan Demir a Afra Saraoglu fue un momento íntimo, emotivo y lleno de amor genuino. Mert organizó una cena especial donde, con un anillo precioso y palabras sinceras, le preguntó a Afra si quería ser su esposa. Afra, emocionada y feliz, aceptó, sellando así su compromiso y la promesa de un futuro juntos. Lo más bonito es que todo ocurrió en un ambiente de privacidad y autenticidad, reflejando la esencia de su relación. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este vídeo y por compartir esta noticia tan especial. Me encanta poder traerles estas historias que nos tocan el corazón y nos recuerdan la magia del amor. ¿Qué les pareció la confesión de Afra? ¿Se imaginaban algo así? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. ¿Creen que Mert es un romántico empedernido? Cuéntenmelo todo. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo al prepararlo, por favor, no se olviden de dejarle un asterisco enorme me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Afra y Mert, así todos podremos compartir esta alegría. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.